Vamos a ir entonces ahora a la palabra del Señor, capítulo 4 del Evangelio de Juan, los versículos 21 al 24. Este es el pasaje en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y este pasaje tiene una característica, aparte de que tiene unas verdades profundas, maravillosas. Una de las cosas que me llama la atención para la enseñanza del día de hoy es la revelación que Jesús le da a esta mujer acerca de la adoración verdadera. Cómo se adora a Dios. Y quiero ocupar estos domingos, el próximo y probablemente el siguiente, para hablar acerca de cómo se adora a Dios. Y esto es algo fundamental para la vida de nosotros los creyentes. Dice el versículo 21 en adelante. Jesús le dijo: mujer, créeme, que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora es, ya estamos en ella, está diciendo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca. Es decir, esta es la clase de adoradores que el Padre busca. Tales adoradores que le adoren. Él está buscando estos adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Él está estableciendo unas verdades puntuales en lo que está diciendo. Entonces, una de las cosas que debemos establecer es que adorar a Dios es nuestra razón de ser como iglesia. A partir de ahí vamos a hablar de esto hoy. Acompáñenme a orar. Padre, gracias, Señor, porque como iglesia somos tu templo, Señor, el lugar donde habita tu presencia. Y, Señor, como iglesia somos el lugar donde se levanta adoración hacia ti. No somos un lugar de cuatro paredes, sino somos el lugar, Señor, donde habitas tú y donde se te adora. Cada uno de nosotros, Señor, somos miembros en parte y un lugar para presentarte adoración, Señor. Hoy queremos, Señor, que tu palabra nos abra, Señor, aún más el panorama. Y te pedimos, Señor, que oyendo y entendiendo esta palabra, Señor, la llevemos a la práctica y seamos enriquecidos, Señor, establecidos en ella, y adquiramos, Padre, la sabiduría necesaria para adorarte, Señor, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces le decía que esa es nuestra razón de ser como iglesia, adorar a Dios. Por esa razón no deberíamos de ser ignorantes en este tema. Deberíamos de conocer cada vez más. Dios es un Dios santo, y por lo tanto la adoración debe dársele a Dios como Él lo demanda. Sabes que en el Antiguo Testamento Dios tenía ciertos lineamientos para su adoración, y quienes no los cumplieron, digamos, tenemos los casos de los Nadab y Abiú, y tenemos el caso de Pérez Usa y otros que hicieron cosas con respecto a la adoración que estaban fuera de la ordenanza de Dios, y sufrieron un castigo severo de parte de Dios por no hacerlo correctamente. Entonces, al ver estas cosas, uno se pregunta y dice: ¿pero qué significa entonces adorar a Dios? Establezcamos que lo que nosotros pensamos de la adoración es lo que va a determinar nuestra alabanza. Cómo alabamos a Dios depende de qué pensamos nosotros de la adoración. Y vamos a hacer la diferencia hoy entre la oración, la alabanza y la adoración. No vamos a hablar de estilos musicales, porque ese no es el punto de la enseñanza de hoy. Esa es otra cosa. ¿Qué es la adoración? Muchos creen lo que es, pero son pocos los que pueden definirlo con precisión. Pero si no sabemos decir cómo o qué es una cosa, no podemos pretender que sabemos hacer bien lo que hacemos cuando lo hacemos.
¿verdad? Si yo no sé qué es un carro, y un día me regalan un carro, y yo dice, este es un carro, ¿y qué es eso? Bueno, esto sirve para transportar. Y me regalan un Yaris, y yo decido que el Yaris me va a servir para llevar materiales de construcción. Y empiezo a llenarlo de sacos de cemento. Y hay gente que lo hace, pues, pero imagínate que empiezo a darle ese uso. ¿Qué va a pasar con el Yaris? Lo voy a voltear en menos de 6 meses, ¿verdad? Lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque ese carro no es para eso. Yo puedo entender que es un carro de transporte, pero no estoy entendiendo qué clase de transporte. ¿Me explico? Lo mismo sucede cuando no entiendo qué es la adoración. Entonces, la palabra en el Antiguo Testamento, o más bien la definición más simple de adoración, es rendir honor a un ser superior. Eso es lo que dice el diccionario, rendir honor a un ser superior. Pero esa palabra en el Antiguo Testamento se usa para doblegarse, para reverenciar, lo mismo que para describir a los perros que se agazapaban para lamer la mano de su amo. ¿Sí? Esa misma palabra se usa para eso. De hecho, esa palabra significa besar la mano en señal de respeto. Usted sabe que en el Oriente Medio se usa mucho el besar la mano de alguien que está en una posición de respeto. Por lo tanto, implica el conocimiento de la grandeza de aquel que es adorado. Ahora, por esa razón, toda adoración fuera de lo que sea el Dios de la Biblia es una vanagloria. ¿Por qué? Porque no tiene base, es una gloria inmerecida. Estamos hablando de nosotros. Nosotros, cualquier gloria que le demos a alguien fuera del Dios de la Biblia es una gloria inmerecida. Llámese Messi, Cristiano Ronaldo, Bad Bunny, ¿verdad? Todo eso es una gloria inmerecida, ¿sí? Entonces, cuando Jesús estaba en el desierto y el tentador vino a él ofreciéndole los reinos del mundo solamente si se postraba a sus pies, la sagrada respuesta del Cristo de la gloria fue: al Señor solo adorarás y a Él solo servirás, porque solo hay uno que merece toda la adoración en el universo. Solo hay uno. Apocalipsis 4, versículo 11 lo dice con una claridad maravillosa. Dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si tú lees ese capítulo de Apocalipsis, capítulo 4, mira, si no te produce algo, revísate, porque ese capítulo es, de verdad, te sacude cuando tú ves esa imagen gloriosa que muestra esa escena. Solo nuestro Dios tiene las características que lo hacen digno de recibir esta clase de homenaje de parte de sus criaturas. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. O sea, solo para Él, por Él y para Él. Nadie más merece esa gloria. ¿Qué es entonces la adoración? Es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que eso debe provocar en nosotros. Por eso, cuando adoramos a Dios, no es solamente por lo que Él hace, sino por lo que Él es, y es lo que vamos a aprender hoy. Alguien dijo: la adoración es la ocupación del corazón, no con sus necesidades, ni siquiera con sus bendiciones, sino con Dios mismo. Mira, el otro día estábamos en una reunión de parejas y empezamos a preguntar: oye, ¿tú por qué te enamoraste de ella? Y uno empezó a oír cosas muy bonitas. Me enamoré de sus ojos, me enamoré del timbre de su voz. Y alguien dice: es que yo la vi bailar y me enamoré de ella.
Yo me quedé pensando, dije, qué profundo eso. Digo, está bien, pues te enamoraste porque la viste cómo se movía, ya, está bien. Pero ¿a qué voy? Que esto te empieza a dejar ver que hay muchas razones por qué la gente se enamora, ¿no? Ahora, la adoración se enfoca en el ser de Dios, no únicamente en lo que Dios hace. Vamos a verlo de esta manera. Hay un escritor cristiano que se llama Alfredo Gibb, y él hizo una diferencia entre la oración, la alabanza y la adoración para explicarlo. Y yo lo quiero compartir con ustedes. Y él contó esta historia. Él dice que hubo un hombre que iba caminando por un puente y se cayó. Se cayó del puente y cayó entre el río. El hombre no sabía nadar. Y comenzó a tragar agua. Tú sabes lo que pasa cuando uno no sabe nadar, ¿verdad? Empezó a tragar agua y empezó a gritar: ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Auxilio! 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 Eso se llama oración. ¿Sí? Cuando uno ora, uno clama. ¿Sí o no? ¿O cuando ora uno? Cuando uno está, ¿verdad? Normalmente tú oras y de verdad oras sincero cuando y el agua te llegó hasta la nariz. ¡Auxilio! 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 Y entonces hasta ahí va la oración. Y estaba en lo mejor de la tragadera de agua cuando pasó un caballero por ahí por el puente y lo ve. Y el caballero alcanza a sacarse las botas y se lanza. Lo saca al hombre, lo lleva hasta la orilla, lo sacude y todo. Y el hombre comienza a decirle: Señor, muchas gracias por salvarme la vida. Gracias, porque si no hubiera sido por usted yo me muero. De verdad le agradezco con toda el alma que usted me haya sacado. Eso se llama alabanza. Lo que usted hizo no tiene precio, de verdad se lo agradezco con todo el corazón. Eso es alabanza. Le está diciendo y agradeciendo por lo que él ha hecho. Pero entonces ese hombre que lo salvó le dice: Señor, lo invito a que venga a mi casa. Venga a mi casa. Hay una comida para usted. Y se lo lleva a su casa. Allá llega a su casa, le da una ropa seca, lo cambia, le da unos zapatos, le da de todo, lo sienta a la mesa y empieza a ver que aquel hombre se conduce de una manera correcta en su casa, atiende bien a sus sirvientes. Él es un hombre muy educado, con buenas maneras, y él empieza a ver cómo aquel hombre es. Dice: ese es un caballero. Qué manera de conducirse, qué manera de hablar, qué clase de persona más increíble es. Wow, dice, qué calidad de persona. Eso se llama adoración. ¿Vemos la diferencia? En una pedimos auxilio, en otra agradecemos por lo que hizo, pero en otra empezamos a maravillarnos por lo que la persona es. Entonces, cuando adoramos a Dios, simplemente estamos viendo lo que Él es. La adoración no es un programa religioso, no es un protocolo, un conjunto de rituales. Y ese fue el problema con el que se encontraron los antiguos profetas con el pueblo de Dios, y es un problema que aún persiste. La tendencia de la gente a equiparar los actos externos de la adoración con la adoración. La gente cree que si hace lo que hace para adorar, eso ya es adoración. Por eso es tan delicada la adoración. Fíjese cómo lo veía Dios. Vamos a ver en el profeta Amós, profetas menores. Está por allá perdido entre los. Si tiene Biblia, se le va a decir. Si es un dispositivo, es más fácil que lo encuentre. Solo lo tiene que poner buscar Amós y ahí lo va a encontrar. No es el dueño de la carnicería, no es un profeta menor. Capítulo 5, versículos 21 al 23. Mire cómo veía Dios lo que hacían esta gente que aparentaban que adoraban a Dios. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes.
Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Mira cómo estaba de ofendido Dios. Hacían lo que estaba supuesto a hacer, pero Dios no lo estaba recibiendo, porque su corazón estaba lejos de ahí. No estaban agradando a Dios, solo querían calmar sus conciencias practicando el ritual. ¿Sabe cómo es eso para nosotros hoy? Ya fui el domingo, ya cumplí, ya. El que reza y peca empata. ¿Sí? ¿Ha oído eso? Ya estoy en paz. No estaban agradando a Dios. ¿Sí? ¿Recuerdas tú la acusación principal de Jesús a los fariseos durante su ministerio terrenal? Era que honraban a Dios con sus labios, pero sus hechos lo negaban. Su corazón estaba lejos de Él. La verdadera adoración es algo que ocurre esencialmente en el corazón. De ahí nace la verdadera adoración. Es algo que no es un ritual, sino que es algo que envuelve todo nuestro ser interior, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones. Todo está envuelto. No es una cosa ritual. Es algo que nos envuelve completamente. La verdadera adoración implica un reconocimiento de la grandeza y la majestad de Dios, así como un corazón que está maravillado y postrado ante su grandeza. ¿Sabes? Hay momentos que yo recuerdo muy claros en mi vida. Momentos en que adorando a Dios me encontré ante su majestad, que yo no supe qué hacer, pero que transformaron mi vida. En que yo supe que Dios estaba ahí y que su grandeza era tal que yo sentía que si me movía me iba a pasar algo, y que me iba a pasar algo grave, porque su santidad era tan grande y yo era tan minúsculo que si me movía Él se iba a dar cuenta que yo estaba ahí y podía pasar algo feo, porque me sentía tan, pero tan minúsculo, tan pecador. Yo decía: Señor, tú eres tan santo y este que está aquí es tan pecador, que esto no puede ser. Y entonces me quedé así como que no mires para acá, porque de verdad era una cosa impresionante, hermano, la majestad, la santidad de Dios. Y te digo una cosa, solamente estábamos adorando a Dios, pero el momento fue tan abrumador que yo salí de ahí y ese día yo no quería hablar con nadie, porque de verdad fue una cosa, todavía la recuerdo y me sacude. Entonces, todo pecador que ha sido perdonado y salvado, su corazón se llena de alabanza al venir a la presencia de un ser tan hermoso, tan majestuoso, tan glorioso y a la vez tan compasivo y lleno de gracia. Cuando tú estás ante este Dios todopoderoso, que sabes que con su sola mirada te puede fulminar por su santidad, y ves que lo que hace es acercarte a Él, tú no sabes qué hacer, de verdad. Por eso la adoración del pueblo de Dios, descrita sobre todo en el Antiguo Testamento, es como una fiesta solemne. Fíjate qué cosa paradójica, ¿va? Fiesta solemne. Porque una vez piensa que lo que es fiesta no es solemne, y lo que es solemne no puede ser fiesta. Pero resulta que para nosotros es una fiesta solemne. ¿Por qué? Porque cuando piensas que adoramos a un Dios todopoderoso y salvador, pero también un Padre misericordioso que se ha compadecido de nosotros, lo puedes entender, porque te acerca solemnemente, pero alegre de que te deje acercarse.
Porque dice que tenemos el camino abierto hasta su presencia para poder adorarlo. Es que solo de pensar, hermanos, de verdad, a veces no nos damos cuenta de lo grande que hemos recibido al saber que el creador del universo, el creador de todo lo que es, de lo que existe, de lo que se ve y lo que no se ve, nos dice: acércate, y que en él podemos recibir toda la gracia inmerecida que él tiene para nosotros. Esa gracia, mis amados hermanos, esa bendición te sacude de tal manera que todo lo que sea que estés viviendo te parece una cosa. No, hombre, no, yo estoy llorando por esto. Una fiesta con reverencia ante su presencia. Vamos al capítulo 6 de Isaías, el profeta. Isaías 6. Aquí hay algo, mis amados, tremendamente revelador para este día. Isaías era el primo del rey Usías. Yo no sé qué será ser el primo del rey. Debe ser una cosa interesante, ¿verdad? Yo fui amigo de un presidente. Seguí siendo amigo de él después de ser presidente, pero ser amigo del presidente era una cosa bien interesante. Mira cómo se cuadra la gente con uno. Es que en un lugar me decían licenciado, en otro lado me decían ingeniero, en un lugar me dijeron teniente. Yo tenía todos los grados. A donde iba me cambiaban el título. Y uno podía hacer lo que quisiera si hubiera sido un corrupto, porque era amigo. Ahora imagínese ser el primo del rey. Dice capítulo 6 de Isaías: en el año en que murió el rey Usías. ¿Qué pasaría si yo era el primo y se muere el rey? ¿Qué pasa cuando se muere el rey? En aquel tiempo, normalmente, primero se te acaban los privilegios. Segundo, puede ser que dependiendo de lo cercano que fueras, estabas en la lista de los que había que quitar de la escena. Pero entonces a este hombre le sucede algo. No voy a pensar en eso, voy a pensar en algo todavía más importante. ¿Cómo vive alguien que vive cerca, valga la redundancia, del rey? ¿Cómo vive alguien que está acostumbrado a vivir cerca del rey? Sobre todo a la gente que le gusta ese tipo de cosas, ¿verdad? El carrazo, la comidaza, el vestidazo, el todo, eso que le gusta a la gente ahora, ¿va? La foto de Instagram, ¿verdad? El TikTok y la cosa y todo, apareciendo por todo lado. El rey muere. Todo a ese lujo. Yo quiero que piense un momento cómo sería la corte del rey Usías donde vivía Isaías. Debe haber sido algo impresionante. ¿Qué pasó? Muere el rey Usías. Ese año que muere el rey Usías, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Cómo sería ver la majestuosidad del trono donde está sentado el Dios Todopoderoso, y donde ves que la orla de su manto llenaba el templo, donde ves toda la gloria magnificente del Rey de Reyes, Señor de Señores, comparado con la gloria del rey Usías? Lo primero que hace es que te pone en tu lugar. Entonces lo ve. Y dice: y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Se cubrían el rostro. ¿Por qué cree usted que los serafines se cubrían el rostro delante de Dios? Porque no eran capaces de ver la santidad del Rey de Reyes. Así. Mientras le adoraban cantando, dice, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Eso es lo que está viendo Isaías.
Me imagino que está, hermano, petrificado. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban. O sea, que un temblor que sacudió aquello mientras él veía toda aquella gloria, hermano. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Sabes? Esa palabra que estoy muerto significa estoy deshecho. Porque la primera impresión que te da cuando estás frente a la gloria del Dios Todopoderoso es que ya no hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque siendo un hombre de labios inmundos, o sea, un pecadorazo que hasta para hablar es malo, y habitando entre gente que habla igual que él, dice: vieron mis ojos al Rey. Y él sabía, por lo que dice la ley, que todo el que viera al Santo de Israel caería muerto. Y dijo: estoy listo, no hay esperanza para mí. Y entonces voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y expiado tu pecado. Es una visión, no es que esté pasando, es una visión la que él tiene. Es una visión. Ubiquémonos en eso. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo primero que él hace cuando ve esto es que hay una confesión. ¡Ay de mí! Primero hay una convicción. La convicción tiene que ver con la confesión. Dice: ¡ay de mí! Yo soy un pecadorazo. Yo soy un hombre de labios inmundos. Y estoy viendo al Santo. Y habito encima, no solamente habito entre gente con la que comparto. Y empezó a pensar en todo lo que hacía, hermano, en su estilo de vida, todo lo que él hacía. Y dijo: yo no sirvo para nada, y estoy aquí. Señor, confieso que soy un pecador. Y al confesar su pecado, automáticamente, cuando viene la confesión del pecado, dice que vino de la presencia de Dios un serafín que tomó un tizón y quemó sus labios y le dijo: es quitada tu culpa y expiado tu pecado. Porque una vez confesado el pecado viene el perdón. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Fíjate que él no miró para otro lado. Digo: ¿quién será? Porque yo no estoy listo. ¿Podré hacer una cita con el psicólogo para que me aumente la autoestima, para ver si yo podré asistir? ¿Podré ir con mi coach para que me diga si yo puedo? ¿Voy a ir a una sesión con Daniel Javif para que me diga que yo soy el mejor? O a lo mejor Joel Osteen me dice que yo soy el campeón, que esa es mi mejor vida ahora. ¿Ah? No. Un encuentro con el Dios Todopoderoso fue suficiente, y saber que su pecado había sido perdonado para que el siguiente paso fuera: Señor, heme aquí, envíame a mí. No sé qué voy a decir, pero ya me has perdonado, estoy limpio de toda falta, ahora estoy listo para ir a decirle lo que tú quieras. No busques a otro, aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque una vez que Él te ha perdonado, tú estás listo para servirle. Tú estás listo para que Él te use, para que te ponga en sus manos y te use como Él quiera. Mira, ¿sabes dónde está la versión del Nuevo Testamento de ese pasaje, de esos 8 versículos? Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener una actitud de que vives constantemente frente al Santo de Israel.
y una actitud de arrepentimiento. Te voy a decir una cosa. Donde sea que tú estés oyendo que tú te mereces lo mejor, sal huyendo de ahí. Porque tú no te mereces nada. Tú lo que te mereces, según lo que dice la Biblia, es el castigo eterno. El que se merece toda la gloria, la honra, el dominio, el poder es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue. Bueno, si le vas a aplaudir, apláudele con todo. ¿Por qué? Porque Él fue el que estuvo dispuesto para ir, poner su vida por ti en la cruz para sacarte de donde estabas. Ahora sirves. Ahora que Él ha puesto su mano en ti, ahora sirves. Pero dice la Biblia, capítulo 15 de Juan, separados de mí, nada. Aléjate de Él. Como decía un predicador a quien aprecié mucho, decía, nadie puede estar lejos del Señor y llegar muy lejos. Es verdad. No te separes. Ninguna rama permanece lejos del tronco. La rama fructifica pegada al tronco. Esta experiencia levantó a Isaías de su postración para ser un instrumento útil en la mano de Dios. Pero todo esto pasó en un momento de adoración. Ese tipo no sabía qué hacer, hermano. Lo primero que sucedió cuando vio la santidad de Dios fue pedir perdón. Fue llegar a la convicción de que él no merecía estar frente al Santo de Israel. Él no merecía estar frente a la santidad de Dios. Por eso te animo a que nos acerquemos a Dios en adoración. Cuando tú te acercas a adorar a Dios por lo que Él es y entras en este tiempo de adoración, su santidad te va a robar, te va a llenar, te va a envolver. De tal manera que te vas a encontrar de cara frente a Él y esa presencia te va a transformar. Te va a transformar. Porque un encuentro con su santidad es suficiente. Tú vas a salir otra persona de ahí. Tú no vas a salir igual. La visión produjo asombro por la majestad de Dios, pero también produjo convicción de pecado. Y la convicción es igual a la confesión. Y la confesión lo llevó al perdón de Dios. Y así fue como ese profeta fue equipado para adorar y servir a Dios como Dios debe ser adorado y como Dios debe ser servido. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, preparémonos nosotros siempre en una actitud para adorar a Dios. Que nuestra adoración a Dios no sea vamos el domingo a cantar. No. Aquí venimos juntos en adoración pública. Pero ¿qué hay de tu adoración personal? ¿Qué hay de ese privilegio que tú tienes como hijo, como hija de Dios para adorarle personalmente? Para levantar tus manos a solas y decirle: Señor, vengo a decirte todo lo que admiro de ti. Toda la razón por la que yo te amo. Porque somos de verdad, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero somos buenos para venir y presentarle a Dios todas nuestras necesidades. Y hemos hecho de la oración del genio de la lámpara maravillosa. De venir y presentarle: quiero. Pero ¿cuándo nos detenemos para adorarlo? Para decirle: cuán maravilloso eres, Señor Dios Todopoderoso. Voy a leer, para cerrar, el capítulo 4 de Apocalipsis.
Dice, versículo 9: y cuando los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra